Bien, este video es para desarrollar la actividad a practicar de la página 83. En esta actividad se nos plantean principalmente tres problemas. El punto número 2 nos pide que hagamos una hoja de cálculo y la configuremos para que se puedan convertir las temperaturas en grados Fahrenheit a grados Celsius. La tercera, calcular la fuerza de atracción de la Tierra, o sea, la aceleración gravitatoria aplicada a tres cuerpos. Y la 4, la ley de los gases ideales. Lo primero que nos pide es que hagamos un libro de Excel y que coloquemos tres hojas, donde en la primera pongamos el nombre de la hoja correspondiente a lo que se va a realizar en esta actividad. Entonces la primera podríamos llamarlos Fahrenheit a Celsius, la segunda aceleración gravitatoria y la tercera gases ideales. Bien, ahora vamos a aplicar los conocimientos aprendidos y adquiridos durante la unidad número 2, donde hablábamos de la resolución de problemas. Lo primero que hay que hacer es analizar el problema en la primera fase de análisis, buscando resolver las incógnitas de lo que sé, lo que quiero y lo que puedo usar. Lo que me pide es calcular cuántos grados centígrados está la temperatura en tres ciudades diferentes, teniendo como dato la temperatura de estas ciudades en grados Fahrenheit y buscando aplicar la fórmula de conversión de Fahrenheit a Celsius para obtener el resultado. Bien, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos hacer una conversión de temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. Después hay que organizar la información en forma tabular, en forma de tabla, de tal forma que en una columna vamos a organizar un dato de entrada, como lo sería el nombre de la ciudad. Otro, la temperatura en grados Fahrenheit. Y una para el resultado, que sea la temperatura en grados Celsius. Ahora hay que mezclar lo analizado en la unidad número 1 para tratar de crear el algoritmo, y que es primero obtener los datos de entrada, que en esta primera parte sería colocar el nombre de las ciudades, Culiacán, Mazatlán y El Fuerte. Y ahora en la columna de la temperatura en grados Fahrenheit, pues colocar los datos que nos están presentando en la actividad. Bien. Aquí lo ideal también sería que este dato apareciera con este distintivo, que es indicar los grados y la unidad, que sería Fahrenheit, ¿no? Pero si yo lo coloco de manera manual, como lo acabo de hacer, el tipo de datos, si ustedes se fijan, se carga hacia la izquierda, mientras que en un principio estaba cargado a la derecha. Significa que ha cambiado de sentido. Recordemos que las celdas en Excel siempre están en un formato general, entonces depende de lo que se introduzca en ellas, es el tipo de dato con el que se adquiere. O sea, al yo colocar el símbolo de grados Fahrenheit, automáticamente Excel entiende que el dato que acabo de meter cambia de numérico a alfanumérico, de tal forma que si yo quisiera hacer o aplicar una fórmula, como la fórmula de conversión que vamos a colocar en esta columna, donde necesitamos como dato o como base la referencia donde se encuentra la temperatura en grados Fahrenheit, y lo dividimos de esta manera, hacemos la aplicación de la conversión en una fórmula Excel, pues me da este error. Este error, si lo verifican ustedes en la página 100 de su libro, dice que es porque queremos hacer una operación
que tiene que ver con la aritmética o las matemáticas con un número o con un dato alfanumérico. Entonces, yo necesito que en esta columna los datos tengan este distintivo, pero que no dejen de ser números. Para eso, entonces, yo necesito crear un tipo de dato personalizado. Seleccionamos la columna y entramos a formato de celdas, presionando las teclas F1 y aquí vamos a ir a personalizado. En este espacio donde dice estándar vamos a colocar gato.gato y esto es para poner número.número para que haya decimales. Vamos a poner un espacio y luego le vamos a agregar grados Fahrenheit, le damos a aceptar y aun y cuando todos tienen grados Fahrenheit siguen cargados a la derecha porque siguen siendo números por lo que acabo de hacer. Y ahora para la columna C hago lo mismo pero grados Celsius. Selecciono control 1, personalizada, aquí borro la palabra estándar y coloco así gato.gato y grados Celsius. Le doy a aceptar y ahora sí vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que para convertir de Fahrenheit a Celsius hay que restarle a la temperatura en grados Fahrenheit 32 y dividirlo entre 1.8. Entonces empezamos a trabajar con una fórmula en Excel. Hay que colocar el signo de igual, respetamos los paréntesis que tiene la fórmula y cambiamos variables por referencias. Cuando habla de Fahrenheit se refiere a que vamos a utilizar una de las celdas en las que está la temperatura a convertir. En este caso, para el primer dato nos encontramos en la celda B4. Esa celda le vamos a restar 32, vamos a dividirlo entre 1.8 y nos colocamos aquí en la celda que acabamos de poner la fórmula, luego en la esquina inferior derecha le damos doble clic y de manera automática esa fórmula es copiada para las demás temperaturas. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es colocarle bordes, sombreados, alineaciones, etc. Vamos al segundo problema. El segundo problema habla de calcular la aceleración gravitatoria. Para esto tengo la cantidad de los cuerpos y tengo la masa de esos cuerpos que está dada en kilogramos. Y con eso yo voy a calcular la fuerza de atracción. Vemos los datos, aquí se tiene 1, 2 y 3, donde la masa del primero es de 50 kilogramos, del segundo 150 y del tercero 500. Bien, ahora vemos la fórmula que nos presenta la actividad del inciso B del punto 3, donde nos habla que la fuerza de atracción es igual al producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido entre la distancia que los separa, o sea, el radio ecuatorial al cuadrado. Vemos que esta fórmula tiene tres constantes que son la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio ecuatorial. O sea, para los tres datos va a ser lo mismo. Entonces, como sugerencia, porque hay varias formas de organizarla, es agregar aquí 4 filas. Si yo selecciono del 2 al 5, tengo seleccionadas 4 filas, le doy clic derecho, insertar, se insertan automáticamente 4. Entonces 4, voy a agarrar 3, las 3 del medio para colocar las constantes. Y aquí vamos a poner constante de gravitación universal.
y vamos a colocar la constante, en este caso en forma de fórmula. Vamos a colocar el igual y vamos a poner 6.67 por 10 a la menos 11. Ese símbolo que está después del 10 es el símbolo de la operación exponencial, o sea, para elevar a una potencia. Y esto lo hago para que cuando yo realice la fórmula solamente haga alusión a esa referencia y la convierta en una referencia absoluta. Ahí lo tenemos, es lo mismo, y 6.67 con exponente a la menos 11. La otra constante es la masa de la Tierra, que esa es 5.95 por 10 a la 24. Aquí nos falta el igual, siempre hay que poner el igual. Y por último, el radio ecuatorial, el cual es igual a 6.378 por 10 a la 6. Y aclarando que cuando multiplicamos cualquier número por 10 a la n es solamente agregar las cantidades de ceros que nos indica el exponente. Si es positivo, agregamos ceros hacia la derecha y recorremos el punto decimal hacia la derecha. Si es negativo, colocamos ceros a la izquierda y recorremos el punto decimal hacia la izquierda. Bien, ahora acá lo que hay que hacer es colocar la fórmula, que sería la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo. Esto entre el radio ecuatorial elevado al cuadrado. Ojo con esto, si yo dejo así la fórmula, para mi primer dato va a funcionar. Sin embargo, cuando yo hago el copiado a las demás, pues tengo errores, donde este error significa que estoy dividiendo entre una celda que tiene un valor de 0 o muy próximo al 0. Esta que está usando una referencia que tiene un dato alfanumérico. Si le dan doble clic, van a poder ver cómo se movieron estas celdas y ahora el C6, que es el que está dividiendo, está en blanco y no está multiplicando la constante de gravitación por la masa de la Tierra. Se mueve porque estamos utilizando referencias relativas. De ahí pues la importancia de cuando creamos una fórmula y sepamos que necesitamos aplicar el cálculo para toda la tabla, hay celdas que no deben de moverse. A esas le vamos a colocar los signos de pesos tanto en la columna como en la fila para bloquear. Y en la otra, por seguridad, vamos a bloquear aquí la columna. Entonces vemos, necesito tres referencias absolutas. Las primeras son las constantes de gravitación universal y la masa de la Tierra y el radio ecuatorial. Básicamente estoy volviendo absoluto las constantes que tiene la fórmula. Cuando yo arrastro esa fórmula, ahora sí, me da los resultados porque ya nunca se movieron. Una vez que terminamos, vamos a darle aquí formato de número con 3 decimales. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Otra forma, sin colocar estas tres filas, hubiese sido la siguiente. Yo pude haber puesto directo aquí la fórmula colocando esas constantes de esta forma. Por ejemplo, aquí iría la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra
multiplicada por la masa del cuerpo y dividida entre el radio ecuatorial y eso también al cuadrado. Aquí no hubo necesidad de utilizar referencia absoluta, puesto que estoy colocando de esta manera la constante. Y si yo le pongo los 3 decimales, nos damos cuenta que son exactamente los mismos resultados. De ahí pues que no siempre hay una sola forma de resolver un problema. Cada una está pensada en la medida de que cada quien analiza y crea el algoritmo para resolver el problema. Entonces, una vez terminada, pues hay que colocar los bordes sombreados. Por ejemplo, cuando tengan un dato como este, que está la constante, por ejemplo, el texto constante de gravitación universal y no alcanza a verse porque se corta aquí, hay una forma en la que ustedes pueden seleccionar las dos celdas, volverlas una con este botón de combinar y centrar, o solamente combinar, y una vez que está ahí hay un botón que dice ajustar texto. Cuando le dan clic ahí, lo que hace es colocar el texto de esta manera, y así no tienen que expandir de más las columnas o las filas para que se vea el texto que ustedes están colocando. Y estas son cuestiones de diseño que se vieron en la unidad anterior. Bien, vamos al último punto, que es la ley de los gases ideales, de que hay que aplicar ley de los gases ideales. Y pues bien, analizando el problema es que hay que calcular el volumen de estos gases, donde como dato tenemos la unidad de medida, la cantidad de sustancia en mol de cada uno de los gases, la temperatura en grados Celsius y la presión a la que están siendo sometidos estos gases. Entonces colocamos aquí gas, por ejemplo, unidad de medida, que son los mols. Tenemos temperatura en grados Celsius y tenemos la presión, que se mide en atmósferas, y esto nos va a llevar a calcular el volumen, que va a estar en litros. Bien, funcionando un poquito. Tenemos el primer gas, el segundo y el tercero. El primer gas tiene como unidad de medida un mol, y el otro 6.4. Los grados centígrados, yo puedo utilizar aquí el tipo de dato que ya había creado. Si me voy a formato de celdas, aquí puedo encontrar el que ya creé. Me tiene que poner 25 y automáticamente me pone presión en atmósferas, este sometido a una, esto a otro y este a otro. Y vemos que la fórmula nos indica, en el inciso B dice que para los gases ideales la ley es presión por volumen igual al producto de N, que es el mol del gas, o sea, la unidad de medida, la R, la constante universal de los gases ideales, y T, la temperatura absoluta, pero temperatura absoluta implica que no sea grados centígrados, sino una unidad de medida llamada grados kelvins, que esta corresponde a sumarle 273 a los grados centígrados. Entonces, hay que despejar la fórmula para poder colocar aquí en Excel la fórmula correcta para resolver el volumen, puesto que esta dice presión volumen. Entonces hay que despejar, dejar volumen solo, y lo único que pasa es que vamos a dividir el producto de N, R y T entre P, que es la presión. Entonces vamos a ir colocando lo que
El necesario en este caso es primero n, que son la unidad de medida acá, multiplicada por r, que es la constante para los gases ideales, ya colocamos directamente así, y la temperatura, pero la temperatura en grados Kelvin, si yo la tengo en grados centígrados, aquí mismo hago la conversión, que sería eso por 200 más 273, ese producto entre la presión. Es N, es R y esta es temperatura ya una vez convertida, ¿no? Aplicando la conversión, porque lo tenemos en grados centígrados y hay que convertirlos a grados Kelvin, solamente es sumar los 173 al dato de la temperatura en grados centígrados. Le damos Enter y ahí tenemos ese resultado. De igual forma, le vamos a colocar formato numérico con 3 decimales. Y como el anterior, también pude haberlo hecho de otra manera. Por ejemplo, yo pude haber insertado aquí una columna para hacer la conversión directamente aquí, sumándole a 2 grados Celsius. Solo que aquí pues el formato pues no debería de ser grados centígrados, sino grados Kelvin. ¿Sí? Ahora aplico la fórmula acá. Y tengo este por este por la constante entre la presión. La diferencia es que aquí ahora en D4 está ya la temperatura en su estructura de temperatura absoluta. Ya se hizo la conversión, pero en otra columna. En lugar de hacerlo dentro de la fórmula, la hago dentro de la columna. Y vemos que de igual manera son los mismos resultados. Dos maneras distintas en esta actividad y en la anterior, en este problema y en el anterior, y ambas resultan favorables, resuelven el problema. Entonces, una, esta que se hizo primero, convierte dentro de la fórmula. La otra, agrega una columna, convierte y luego solamente aplica la fórmula. ¿Cuál es la mejor? Ambas son igual de buenas y ambas resuelven el problema. Así que cualquiera de estas que se utilice resuelve. Igual en la aceleración gravitatoria está la primera, en la que estamos utilizando las referencias absolutas, colocando las constantes, y la otra donde colocamos las constantes directamente en la fórmula, de tal manera que si yo coloco un cuarto objeto de 45 kilogramos y yo solamente arrastro la fórmula, pues tengo el resultado para este con ambas fórmulas. Entonces, así es como se resuelve la actividad a practicar de la página 83. Una vez que se resuelve y ya funciona, no es necesario dejar los dos cálculos, solamente uno, ya sea este o este. Pueden borrarlo o el otro, inclusive acá pueden decidir no hacer la conversión en una columna y aplicar esta fórmula, o pueden hacer la conversión y además ustedes deciden cuál. Entonces, si se quedan con la columna, se deja. Si se deciden con la que convierten dentro de la fórmula, pues se elimina esta columna. ¿Okay? Hay que colocarle bordes, sombreados, guardarlo y subirlo.